Hola, nos escuchamos otra vez. Mi nombre es Domingo Conde Eslava, profesor de la Escuela Primaria Lilia Clara Gómez Montalbán del puerto de Veracruz. En esta ocasión presento un video de la materia de Historia de sexto grado. El tema es las civilizaciones prehispánicas. Tomemos en cuenta que este es un tema que ya hemos visto en clases anteriores, sin embargo, que solamente vimos a la mitad, ya que por cuestiones de tiempo relacionadas con lo que enfrenta el mundo entero con la pandemia de COVID-19, tuvimos que suspender estas actividades. Sin embargo, vamos a tomar este espacio para seguir con la actividad y repasar un poco aquellos conceptos que ya habíamos visto anteriormente y reforzar aquello que no pudimos cerrar, que es básicamente las culturas que se instauraron y que se instalaron en el territorio mexicano. Los logros de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, tú como alumno comprenderás la distribución de la población antigua en México, tomando en cuenta lo que ya tenemos en los apuntes, lo que hemos visto en el libro de historia y lo que hemos visto también en la guía santillana, así como el material que les he facilitado antes de salir de clases regulares. Ok, vamos a dar inicio. El ser humano en América. Aquí tenemos imágenes, una imagen del mapa mundi, donde podemos ver el continente viejo, el continente euroasiático africano y Oceanía, y del cual se desprenden tres rutas posibles en las cuales el ser humano tuvo que transitar para poder llegar a América y así poblar lo que hoy conocemos como aquellas ciudades y aquellos pueblos que son representativos precisamente de este país, de este continente, perdón. Hay tres rutas posibles. La primera es durante la glaciación en el estrecho de Bering, en el norte de Asia, caminando varios grupos hacia lo que actualmente es el norte de América, allá por Alaska, Canadá, Estados Unidos, México. Luego tenemos otro que es el sur de Asia, donde supuestamente pasaron por, o más bien navegaron hacia lo que es el sur de América. Luego tenemos una tercera que tiene que ver con el paso también por esta misma glaciación de Oceanía hacia el sur de América. ¿Ok? Para dejar un poquito más en claro esto, tomando en cuenta que ya lo hemos analizado en el pizarrón precisamente con este mapa, vamos a ver un video que nos habla acerca de esta temática. ¿Ok? Ubicación temporal y espacial del poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura. El periodo más largo de la historia de nuestro país abarca desde el poblamiento de América hasta el surgimiento de la agricultura. Los investigadores han desarrollado varias propuestas para explicar el origen del ser humano en América. Una de las más aceptadas es la que establece que los primeros habitantes de nuestro continente eran originarios de Asia. Según esta explicación, el poblamiento de América se originó durante la última glaciación, en la que el norte de Asia y de América se congelaron. En consecuencia, el nivel del mar descendió y quedaron al descubierto largas franjas de tierra en el estrecho de Bering, lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran y poblaran gradualmente lo que hoy es América. Otras investigaciones sostienen que el poblamiento de América se realizó por varias rutas y en diferentes momentos. Por ejemplo, proponen que pobladores de Europa Occidental pudieron haber llegado a Norteamérica por el Océano Atlántico, que estaba parcialmente congelado por la glaciación. Posteriormente, otros grupos del sureste de Asia llegarían navegando por el Océano Pacífico. Es así que el poblamiento de América fue un largo proceso que se originó por varias migraciones, aproximadamente desde los años 40.000 y 6.000 a.C.,
Durante ese tiempo, las formas de vida de los grupos que poblaron el continente fueron modificándose debido a sus necesidades y a la adaptación al espacio geográfico. En un principio vivían de la caza y la recolección, por lo que tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro. Es decir, eran nómadas. Tiempo después, estos grupos humanos desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias que se establecieron en un lugar de forma permanente. Glaciación. Periodo de larga duración en el que disminuye la temperatura y grandes cantidades de hielo cubren la Tierra, principalmente en las regiones norte y sur de los continentes. Migración. Desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Ubicación espacial de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Los investigadores han ubicado 3 grandes áreas culturales de México antiguo: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Estas áreas poseían características geográficas y culturales diferentes y se habitaron hace miles de años. Aridoamérica abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América, el centro y sur de California y noroeste de Arizona, y de México, los estados de Chihuahua, Coahuila, Costa de Sonora y la península de Baja California. Es una región árida, en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y a la recolección de frutos y vegetales. Oasis América. Cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, y de Arizona, Utah, Nuevo México y California en Estados Unidos. Esta región posee un territorio semiárido, de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas durante todo el año, pero debido a que cuenta con oasis, algunas tierras son favorables para la agricultura. Mesoamérica. Recibió ese nombre por la posición intermedia que ocupaba en el continente americano. Sus límites territoriales abarcaban desde el noroeste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona, lo que la hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. Oasis. Zonas en el desierto que cuentan con agua y vegetación. Ok, vamos con las preguntas de repaso entonces. La primera es, de acuerdo a la propuesta más aceptada, ¿de dónde son originarios los primeros pobladores de América? Recordar que tenemos 3 teorías diferentes, pero la que vamos a tomar en cuenta es precisamente la de el paso del estrecho de Bering. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde son originarios los primeros pobladores de América? La segunda pregunta es, ¿qué es una glaciación? La tercera pregunta es, ¿por qué se dice que los primeros pobladores eran nómadas? La cuarta pregunta es, son las 3 grandes áreas culturales del México antiguo. Tenemos que escribir cuáles son esas 3 grandes áreas culturales. Tomen en cuenta que hasta aquí es un repaso de lo que ya hemos visto. Algo que ya puntualizamos tanto en la guía santillana, en el libro de texto de la SEP y en sus respectivas libretas. Recuerden que hemos graficado toda esta temática en el pizarrón con el dibujo de un mapa grande y las rutas en las cuales el ser humano tuvo que recorrer para poder establecer lo que en aquel momento fueron las civilizaciones prehispánicas en las 3 diferentes regiones, tomando en cuenta que los recursos naturales son fundamentales precisamente para que tuvieran éxito dichas civilizaciones. Ok, hasta aquí son 4 preguntas. La siguiente pregunta
la siguiente pregunta es: región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería y recolección de frutos y vegetales. Siguiente pregunta: región donde las lluvias son escasas durante todo el año, pero que cuenta con oasis. Disculpen el ruido de un perro, pero anda medio loco por ahí, entonces se va a escuchar un poco en la grabación. Siguiente pregunta: por su abundancia de ríos y lagunas, esta región se hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. Ok, hasta aquí vamos con la primera parte, que es el ser humano en América. Cómo recorrió desde el continente euroasiático africano y Oceanía hacia el continente americano. Vamos con la segunda parte del video. La segunda parte del video son los primeros pueblos de México, y tomamos en cuenta precisamente las regiones que se establecieron en aquel momento en cuanto a la estabilización y a la estructura de las civilizaciones antiguas. En amarillo tenemos a Aridoamérica, en rosado, fuchsia, tenemos a Oasis América, y en rojo tenemos a Mesoamérica. Tomemos en cuenta que México y Estados Unidos se encuentran precisamente en el norte de América. Vamos con este video sobre los pueblos en México en la época prehispánica. Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Características geográficas y culturales. Los investigadores distinguen 3 áreas culturales en lo que actualmente ocupa el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Centroamérica. Las características de cada una de estas áreas responden a la adaptación de determinados grupos humanos al espacio geográfico en el que se desarrollaron. Aridoamérica. Esta área se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como por la presencia de montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar. Debido a las condiciones ambientales poco favorables para la agricultura, las principales actividades fueron la recolección, la caza y la pesca. En las cuevas de la Paila y la Candelaria, en Coahuila, se han encontrado evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos complejos, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaban la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además, producían diversos objetos, como sandalias, bolsas y redes, que elaboraban con plantas y restos de animales. También sabían fabricar armas para cazar, como el arco, la flecha y las lanzas con punta de piedra. Poco se sabe acerca de sus prácticas religiosas, pero mediante el estudio de algunos restos materiales es posible concluir que tenían un sistema de creencias complejo, como se puede observar en la gran cantidad de pinturas rupestres descubiertas en las cuevas Boca San Julio y Las Flechas, en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como en los localizados en la cueva de la Candelaria, en Coahuila. Mesoamérica. Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Estas condiciones favorecieron el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades. Entre los años 35.000 y 2500 a.C., la región de Mesoamérica fue habitada por grupos de cazadores-recolectores, quienes aprovecharon los recursos naturales de algunos lugares para instalarse temporalmente.
Entre los años 7000 y 2500 a.C., los grupos nómadas comenzaron a vivir en aldeas. En ese periodo empezaron a conformarse los rasgos característicos de Mesoamérica. Entre ellos, el más importante fue el cultivo del maíz. A partir del 2500 a.C., inició el desarrollo de la escritura, las primeras construcciones de carácter religioso, el perfeccionamiento de la cerámica y el comercio a larga distancia. Oasis América. Esta área tiene un terreno semiárido y clima caluroso con escasas lluvias, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura debido a la presencia de oasis. Fue habitado por grupos de cazadores-recolectores y posteriormente surgieron poblaciones sedentarias. Las culturas que poblaron esta área mantuvieron estrecho contacto con los mesoamericanos, de quienes recibieron una importante influencia. De ellos aprendieron a construir sistemas de riego y edificaciones como las destinadas al juego de pelota. También comerciaban de manera constante con turquesas, que eran piedras sumamente valiosas para los mesoamericanos. Los distintos grupos de Oasis América tenían creencias muy variadas, pero compartían el culto a divinidades relacionadas con la naturaleza y la fertilidad. Algunas culturas del suroeste de Estados Unidos rendían culto a los cachinas, entidades cuyo aspecto era parecido al del dios mesoamericano Tlaloc. Estos seres sobrenaturales se asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos. Sobre todo eran considerados espíritus que daban vida a todas las criaturas del universo. Turquesa, mineral de color azul verdoso, casi tan duro como el vidrio, que se emplea en joyería. Ok, vamos con las preguntas de repaso. La primera es, ¿son las tres áreas culturales en la que actualmente ocupa el territorio mexicano parte de Estados Unidos y Centroamérica? Recordemos que estas preguntas son precisamente lo correspondiente al seguimiento de los asentamientos de aquellos pueblos o aquellas personas que venían caminando desde el continente viejo a América y que fueron estableciendo pequeñas aldeas a lo largo del territorio americano, desde el norte hasta el centro de América, tomando mayor fuerza en el área de Centroamérica y el sur de México. Hay que tomar en cuenta también que tanto Oasis América y Mesoamérica tuvieron mayor realce debido, uno, en la parte norte, donde está Oasis América, a las cientos y cientos de minas que sirvieron para traer algunos minerales a Mesoamérica, lo que ayudó a que también Mesoamérica se fortaleciera, no tanto de forma cultural, sino también de forma comercial. Siguiente pregunta. En esta región su clima es extremoso, muy caluroso durante el día y muy frío durante la noche. Tercera pregunta. Esta área se distingue por tener bosques, selvas, costas y montañas, varios tipos de climas y abundancia de ríos y lagunas en ciertas zonas. Pregunta número 4. Es el rasgo característico más importante de Mesoamérica. Pregunta número 5. Esta área tiene un terreno semiárido y clima caluroso, con escasas lluvias, pero cuenta con la presencia de oasis. Pregunta número 6. Entidades sobrenaturales que se asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos. Tomemos en cuenta que entidades sobrenaturales es referido también a los dioses. Pregunta número 7. Eran piedras sumamente valiosas para los mesoamericanos, con las que comerciaban de manera constante. Bueno, hasta aquí podemos ver cómo los pueblos que se empezaron a estructurar en todo este territorio comenzaron a dar ya lo que nosotros conocemos como las civilizaciones prehispánicas.
principalmente en Mesoamérica. Hasta aquí nuestra segunda parte del video. Tercera parte del video. Civilizaciones prehispánicas. En esta imagen podemos notar una línea del tiempo. Esta línea del tiempo va desde el extremo izquierdo de 1500 a.C. hasta el extremo derecho, que es un poco más de 1500 después de Cristo. Tenemos a la primera cultura o civilización estructurada que tuvo gran potencia y gran realce, que es la Olmeca, considerada precisamente como la cultura madre de Mesoamérica y de México también. Hacia 1200 y 400 antes de Cristo fue lo que duró el lapso de esplendor y de estructura de esta gran civilización. Después tenemos a los mayas, que básicamente cuando estaba en su gran esplendor la Olmeca, esta cultura empezó a surgir hacia el año de 1000 antes de Cristo y 1521 después de Cristo, siendo la cultura que más tiempo duró sobre el territorio. Después tenemos a los zapotecas, que surgieron hacia el año 500 antes de Cristo y duraron hasta el año 1000 después de Cristo, según algunas dataciones. Después tenemos a la Teotihuacana, del año 1 al año 650 después de Cristo. Después tenemos a la cultura mixteca, que fue del año 900 al año 1521 después de Cristo. Y por último tenemos a la cultura azteca o los mexicas, que es del año 1200 al año 1521 después de Cristo, precisamente a la llegada de los españoles, cuando inicia la conquista. Aquí podemos notar precisamente cuál es la estructura que va dando origen y va dando forma a lo que hoy conocemos como culturas prehispánicas, y principalmente es la base y raíz de lo que hoy es México. Civilizaciones prehispánicas. Las civilizaciones mesoamericanas. Para su estudio, la historia de Mesoamérica ha sido dividida en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Preclásico, Olmecas. El preclásico inició 2500 años antes de Cristo y concluyó hacia el año 200 después de Cristo. Duró aproximadamente 2700 años, a lo largo de los cuales se sentaron las bases de las culturas mesoamericanas. Hacia 1200 años antes de Cristo, floreció la civilización más importante del período preclásico, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, la Olmeca. Algunas de las características de los olmecas fueron retomadas después por otros pueblos, como la construcción de edificios para ceremonias y rituales, como el juego de pelota. Los olmecas desarrollaron un arte con estilo único, caracterizado por las enormes esculturas de cabezas. Elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. La división del trabajo permitió la construcción de obras de riego, represas, canales y terrazas, que favorecieron la producción agrícola y el incremento del comercio. Los asentamientos olmecas más importantes son San Lorenzo, entre 1200 y 900 a.C., y La Venta, que alcanzó su esplendor entre 800 y 400 a.C. Influyeron en otras regiones de lo que hoy son Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas. Hacia el año 400 a.C., los centros olmecas comenzaron a ser abandonados. Aún no se sabe por qué. Un dato interesante: la primera pirámide de Mesoamérica fue construida por los olmecas, en forma de cono, con tierra apisonada. Clásico: teotihuacanos, mayas y zapotecos. El período clásico abarca del año 200 al 900 después de Cristo, en el cual las civilizaciones alcanzaron su más alto desarrollo cultural.
Se erigieron enormes basamentos piramidales, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en el actual Estado de México, el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, Guatemala. Las ciudades crecieron hasta alcanzar poblaciones de miles de habitantes como Teotihuacán, Estado de México, Monte Albán, Oaxaca, y Tikal, Guatemala. Estas y otras ciudades más pequeñas mantuvieron estrechas relaciones políticas y comerciales, además de alianzas matrimoniales entre grupos de gobernantes. Teotihuacán mantuvo alianzas políticas con los zapotecos de Monte Albán y los mayas de Tikal, lo cual ahora sabemos por qué en estos sitios se encontraron monumentos de piedras que representan las visitas de embajadores teotihuacanos. Asimismo, en Teotihuacán se han encontrado productos mayas y zapotecos, como cerámica, cuentas de jade, conchas y caracoles marinos, provenientes de Oaxaca y del sureste mesoamericano. Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica en este periodo. Estaba situada en el altiplano central, lo que permitió a sus habitantes aprovechar recursos naturales como la obsidiana para fabricar armas, herramientas y utensilios. Además, tuvieron acceso a sitios alejados gracias a su red de caminos. Sus ritos estaban dirigidos a los dioses de la lluvia y la fertilidad, posteriormente conocidos como Tlaloc y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Teotihuacán comenzó a decaer hacia el año 650, debido al agotamiento de los suelos fértiles, los conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades que compitieron por el control de las rutas comerciales como Xochicalco, en el actual estado de Morelos, Cacaxtla, en Tlaxcala, y Teotenango, en el actual Estado de México. La Maya es otra gran civilización del clásico, ya que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados, como el uso del número 0. Su refinado arte se expresa en palacios y templos, estelas y esculturas, pinturas y cerámica. El florecimiento de ciudades como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal fue posible por su eficiente explotación de los recursos naturales y por las relaciones comerciales, aunque la competencia entre ellas derivó en guerras que influyeron en su decadencia y final abandono. La cultura zapoteca se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Tuvo notables avances en la escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Su ciudad cumbre fue Monte Albán, que vivió su esplendor entre 250 y 900. Tras el debilitamiento de Monte Albán, sus habitantes se reubicaron en otras ciudades, como Lambiyeco y Saachila, actual estado de Oaxaca. Hacia el final del clásico, algunos centros urbanos perdieron poder y otros desaparecieron. Se inició así una nueva etapa de la historia mesoamericana, caracterizada por luchas entre distintas civilizaciones que buscaban el control de las regiones de Mesoamérica. Un dato interesante: la pirámide del Sol en Teotihuacán tiene 65 metros de altura y un volumen de 1 millón de metros cúbicos. Según cálculos hipotéticos, debió construirse a lo largo de 139 años, gracias al trabajo de 12,000 y 14,000 personas, que pudieron estar agrupadas por especialidades como acarreadores, canteros, albañiles, entre otros, quienes habrían trabajado en jornadas de 10 horas, los 7 días de la semana. Posclásico, toltecas y mexicas. El posclásico abarcó del año 900 al 1521. Varios grupos nómadas de Aridoamérica migraron hacia Mesoamérica durante ese periodo, retomando las formas de vida de las culturas agrícolas con las que tuvieron contacto. Este periodo se caracterizó por el incremento de los conflictos armados. Podemos apreciar la gran importancia de la guerra en los códices, las esculturas, la cerámica y la decoración de edificios. Los militares ocuparon posiciones muy importantes porque se encargaban de extender los dominios de sus ciudades y también de defenderlas. La cultura tolteca
se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Los toltecas dominaron la región de la Huasteca, parte de lo que hoy son San Luis Potosí y Zacatecas, así como el centro de México. En Tula, hoy Hidalgo, su centro urbano más importante, convivieron diversos grupos como nahuas y otomíes. Se han encontrado indicios de un incendio en varios monumentos de la zona arqueológica de Tula, por lo que se piensa que el fin de la ciudad ocurrió en forma violenta. Hacia mediados del siglo XIV, los aztecas llegaron al Valle de México. Según el mito, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán y retomaron elementos de otras culturas como la teotihuacana y la tolteca. Se les ha llamado el pueblo del sol, porque era el astro que más veneraban. Creían en su dios, Huitzilopochtli. Los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. Gracias a su poder militar, los mexicas, nombre adoptado por los aztecas al llegar al valle, lograron dominar varias regiones de Mesoamérica. Después constituyeron un imperio, formando una triple alianza con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba. La guerra fue una práctica común con la que conseguían expandir su poderío y recabar tributos. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las de quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para los sacrificios, por lo que la guerra para ellos era una necesidad permanente. Los mexicas construyeron Tenochtitlán, una ciudad planificada, cimentándola con pilotes de madera sobre el lago de Texcoco, a la que abastecían de agua potable mediante acueductos. Acostumbraban por lo que tenían varias cosechas al año. Desarrollaron un pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos hechos en un elegante náhuatl, idioma de los mexicas. La educación era obligatoria y existían 2 escuelas, una para los nobles, el Calmecac, y otra para los demás jóvenes, el Telpochcali. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán. Pilote: madero grueso que se introduce en el suelo para reforzar los cimientos de una construcción. Ok, y es así como vamos a pasar a las preguntas de repaso. Primera pregunta: ¿fue la civilización más importante del periodo preclásico? Segunda pregunta: ¿qué esculturas fueron características del arte de los olmecas? Tercera pregunta: ¿son los asentamientos olmecas más importantes? Cuarta pregunta: ¿fue la principal ciudad de Mesoamérica en el periodo clásico? Disculpen esta situación. Ok. Quinta pregunta: ¿a qué dioses estaban dirigidos los ríos de los teotihuacanos? Perdón, ¿a qué dioses estaban dirigidos los ritos de los teotihuacanos? Siguiente pregunta: construyeron Tenochtitlán y fueron llamados el pueblo del sol. Siguiente pregunta: ¿otro nombre que recibieron los aztecas al llegar al Valle de México? Siguiente pregunta: ¿qué eran las chinampas? Siguiente pregunta: ¿qué tipos de escuelas existían para los mexicas? Ok. Volvemos otra vez. ¿Fue la civilización más importante del periodo preclásico? ¿Qué esculturas fueron características del arte de los olmecas? ¿Son los asentamientos olmecas más importantes? ¿Fue la principal ciudad de Mesoamérica en el periodo clásico? ¿A qué dioses estaban dirigidos los ritos de los teotihuacanos?
fue otra civilización del clásico a quien se le atribuye el uso del número 0. ¿Qué ciudades florecieron durante la civilización maya? Esta cultura se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Fue la ciudad cumbre de la cultura zapoteca. Es la cultura del posclásico cuyo centro urbano más importante fue Tula. Recuerden que aquí pueden pausar el video para poder copiar las preguntas y contestarlas en sus libretas. Construyeron Tenochtitlan y fueron llamados el Pueblo del Sol, otro nombre que recibieron los aztecas al llegar al Valle de México. ¿Qué eran las chinampas? ¿Y qué tipos de escuelas existían para los mexicas? Ok, con esto damos por finalizado este video, el cual está dividido en 3 partes. Uno es la llegada del humano, del ser humano, desde tierras del viejo continente a el continente americano. La segunda parte es el establecimiento y las características que tienen las 3 regiones fundamentales para la creación y la estructura de las civilizaciones prehispánicas: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Y la tercera parte del video es precisamente las principales civilizaciones prehispánicas que se posicionaron en el territorio correspondiente a Mesoamérica principalmente. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Recuerden, ahora todos a practicar. Me despido de ustedes, soy Domingo Conde Eslava, profesor de la Escuela Lilia Clara Gómez Montalbán del puerto de Veracruz. Nos vemos muy pronto, cuídense, recuerden lavarse las manos, recuerden no salir a la calle a menos que sea totalmente necesario. Cuídense mucho, repasen y cualquier duda, recuerden que pueden comentármelo ya sea en esta página o en este canal de YouTube, en la página de apps, en Facebook o por medio de WhatsApp. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.